Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Como siempre, es un agrado y el poder estar juntos para compartir la siempre vigente y presente palabra del Señor. Hoy vamos a acercarnos a la epístola de Primera de Tesalonicense, en el capítulo 3, los versículos 1 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, los versículos 1 al 3, que dicen así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarles y exhortarles respecto de vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido puestos. Vamos a hablar en el día de hoy el tema la vida del joven Timoteo o la vida de Timoteo. La palabra o el nombre Timoteo significa el que siente amor o adoración a Dios, o el que reverencia a Dios, o el que tiene en mente a Dios. Se dice que Timoteo era de familia judía, pero de padre griego. Se menciona, en este caso, su madre Eunice y también a su abuela Loida. Y ahí hay toda una trascendencia genealógica, biológica, como también espiritual, en el sentido de que tanto su abuela Loida como su madre Eunice y Timoteo, hablamos de 3 generaciones que han sido fieles al Señor, donde la fe en el Dios Todopoderoso se ha mantenido y se ha preservado. Y es eso lo que la Escritura desea, que los padres le enseñen a los hijos y los hijos también le enseñen a sus hijos, y así la fe vaya traspasándose de una generación a otra. Lo más importante que los padres le pueden dejar a sus hijos no es la herencia del auto, no es la colección de billetes, no es una cuenta bancaria, no es una casa o un bien material, sino la fe en Cristo Jesús, ya que la fe es imperecedera y será lo que le dará la redención y la salvación de sus vidas. Ahora, Pablo también menciona en una de sus epístolas que Timoteo es su hijo espiritual. Ya hemos dicho que biológicamente pertenecía a la familia de otra índole, de otra condición. Pero acá se menciona que Pablo menciona que su hijo Timoteo tiene relación con el área espiritual. Entonces, en este pasaje que acabo de leer, se mencionan algunas características de la vida de este ministro Timoteo. En primer lugar, se habla de que Timoteo es hermano. Es muy importante entender esta palabra hermano, porque la base constitutiva, el fundamento de la familia del pueblo de Israel nace de una sola persona. Y allí esos 12 hermanos y una hermana eran considerados hermanos. Ahora, en el contexto bíblico, teológico, en la área espiritual, también se puede observar que la palabra hermanos, que en el texto griego es adelphos, se refiere a salido de la misma matriz. Por lo tanto, hay una matriz biológica como también una matriz espiritual. ¿Cuál de las dos es la más importante y trascendente? Nos damos cuenta por el estudio y la afirmación de Jesús y los escritos paulinos, petrinos y juaninos, que lo más importante es la hermandad espiritual. No estamos diciendo con eso que usted tiene que irse y dejar a sus padres y quedarse en la iglesia y dormir en el templo. No estamos diciendo eso, pero estamos diciendo de que la trascendencia, la importancia, lo que realmente tiene peso y valor por toda la eternidad será la familia espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿usted a qué tipo de familia le da importancia? ¿Quiénes son realmente sus hermanos y quiénes son los que realmente tendrán incidencia, importancia y que son objeto de nuestro amor, de nuestro aprecio y de nuestro respeto? Es por eso que en las Sagradas Escrituras, cuando al Señor Jesús se le pregunta y Él está conversando con los discípulos en un lugar
y le dicen, he aquí, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús responde con tanta sabiduría diciendo, ¿quién es mi hermano? Mi hermano es aquel que oye mi palabra, el que es temeroso de Dios y aquel que obedece los mandamientos del Señor. Ese es mi hermano. Entonces, damos cuenta y observamos que es más importante en este caso ser hermano espiritualmente que hermano biológicamente. Además, nos damos cuenta que en otro pasaje de las Escrituras, el apóstol Pablo en Gálatas 5:13 menciona que los creyentes de Galacia son hermanos entre sí y tienen que cuidar esa hermandad y mantenerla en alta estima. Sigamos con la segunda característica de este Timoteo, de este siervo de Dios. Es Timoteo un siervo de Dios. La palabra siervo en el contexto del Nuevo Testamento, que se escribió en el griego koiné, tiene muchas palabras que tienen importante trascendencia o significado para nuestra comprensión de lo que los autores bíblicos quisieron decir, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. La primera de ellas que se utiliza es la palabra diáconos, que se refiere a aquel que sirve a las mesas. Hechos 6 ocurre esa palabra donde se busca a personas que tenían que tener ciertas características y era para servir a las mesas. Dice que tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y en ese sentido esa característica que son características espirituales son las más importantes que las características naturales. También está la palabra doulos, que tiene que ver con esclavizar y someter a servidumbre. El apóstol Mateo en el Evangelio, en el 8:9, habla de esta palabra de someter a servidumbre. Y allí tiene que ver cómo un soldado romano trae a alguien a Jesús para que el Señor lo sane. Y él habla de que su siervo está enfermo, está afectado o tiene su salud en deterioro o está sufriendo una pérdida de salud. Entonces, este hombre llama y pide ayuda al Señor y el Señor le sana. En tercer lugar está la palabra pais, que también se aplica a niños, pero se relaciona también con un asistente o un criado que ayuda. En otras palabras, un servidor de Dios es alguien que ayuda, que está al servicio de los principios, de los mandamientos, del consejo, del evangelio del Señor, para que éste se expanda y corra y llegue a las personas que lo necesitan. Hay una cuarta palabra que es hiperetes y que se refiere a un servidor o alguien, un esclavo que remaban en las galeras romanas cuando los colocaban ahí en los remos y les colocaban grilletes en las manos y los pies y no salían hasta que morían. Pablo utiliza esta palabra para hablar de esclavo o servidor. Y otra palabra que es la última que aparece acá en el Nuevo Testamento es la palabra oiketes, y se refiere a un servidor doméstico. Entonces, Timoteo es un servidor de Dios, es alguien que está dispuesto, que está atento a que la necesidad surja y él allí estará siempre atento para responder con servicio en relación de lo que se necesita. Dios quiere gente de esa actitud, que en nuestro corazón, que en nuestro espíritu podamos tener siempre la actitud de responder rápidamente a alguna necesidad que pudiese surgir. No necesariamente en aquellas cosas reglamentarias, estatutarias que están o de tradición para un servicio, sino que el servicio al Señor, el servicio a las personas es dinámico, es presente y siempre habrán variables, ocurrirán necesidades y allí el siervo de Dios, el esclavo, aquel que tiene una mentalidad de ayudar para el servicio o las necesidades, será bendecido por el Señor. Y en tercer lugar, la última característica de Timoteo es que Timoteo era un colaborador del Evangelio. Esta palabra colaborador es la palabra griega sinergos, y significa el que trabaja junto a otro
o colabora en algún proyecto. El apóstol Pablo utiliza esta palabra ya en 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 23, donde él dice que él, con su grupo pastoral, su grupo apostólico, su grupo ministerial, son colaboradores de Dios y la iglesia es la labranza. Entiéndase que labranza aquí se refiere a la analogía del agricultor. En una iglesia, en un campo, en una ciudad, se utilizan diferentes expresiones verbales para dar a conocer la grandeza, la sabiduría y la obra del Señor. En este caso, el apóstol Pablo está utilizando esta palabra colaborador y la iglesia se refiere como una labranza. Entonces, es muy interesante notar de cómo el Señor nos ha llamado o ha llamado a diferentes tipos de personas para que colaboren con Él. Qué interesante, hermano. Qué honra, qué beneficio, qué dignidad más alta que el Señor haya puesto sus ojos en usted, en mí y en muchos hombres y mujeres a través de toda la revelación, tanto de las Escrituras y también de la historia de la iglesia que hoy día está presente en diferentes partes del mundo. Y Él sigue llamando a personas para que colaboren con Él. Nosotros hoy día más que nunca necesitamos entender y comprender cuán importante es, cuán relevante es y cuán significativo es el colaborar con Dios. Dios hoy día y el Señor Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Alguien dijo por ahí, flojos. No quiero acentuar eso, sino bien lo otro. Dios necesita gente que colabore en el evangelio, en la evangelización, en la iglesia del Señor, porque cuando entendemos eso, lo que estamos haciendo es colaborar con Dios, con el creador de los cielos y de la tierra, el que hizo todas las cosas bellas y hermosas que Dios nos invita para que colaboremos con él. Timoteo era una persona que era un buen hermano, un hermano que siempre estuvo atento a sus hermanos, a sus necesidades. Era un servidor de Dios que tenía un corazón compasivo, de amor, de sinceridad, de paciencia para ayudar a quien estaba necesitado. Y también era un colaborador de Dios. Dios lo había llamado para que fuera su asistente, su secretario, su amanuense, quien iba a estar dispuesto para servir a la obra del Señor. Dios te necesita a ti para que colaboremos con el Señor y llevemos adelante esta misión que es reconciliar al mundo con Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la familia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Oremos al Señor porque la mies es mucha, mas los obreros y colaboradores y servidores y hermanos son pocos los que realmente tienen su mente clara acerca de lo que están haciendo. Estamos sirviendo a Dios. Estamos colaborando con el Señor. Que Dios Todopoderoso, te bendiga, te ayude, te ilumine para que sigamos orando y trabajando por el reino imperecedero de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Señor, muchas gracias te damos por tu voluntad, por tus decisiones, por tu palabra, por tus consejos, y que a través de la vida de Timoteo, de este servidor, de este colaborador, de este ministro del Evangelio, podemos extraer y aplicar algunas de las características que él tenía a nuestra vida en este tiempo, el cual estamos viviendo. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos y gracias, amado Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.